Explicación del trabajo práctico número 4, ¿sí? Que trata del módulo costo, volumen, utilidad. En este caso, el trabajo práctico es una empresa que produce 2 o más productos. En este caso, produce 3 productos en los cuales ustedes van a tener que inventar varios datos. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí está el enunciado del trabajo práctico. Dice que la empresa Albus SRL es una empresa comercial fundada en el año 2022, dedicada a la producción y comercialización de velas. La sede de la empresa se encuentra ubicada en el Imparto del Caribe Interior, cuenta con 4 locales y esta es la parte importante. La empresa comercializa principalmente una marca propia con la cual elabora y vende 3 productos principales: velas de soja, velas decorativas y las velas comunes. Desea calcular el punto de equilibrio. Recordemos que el punto de equilibrio es ese punto en donde la empresa no gana y no pierde, ¿sí? En donde los ingresos totales igualan a los costos totales. Dice, desea calcular el punto de equilibrio para cada producto, para lo cual quiere analizar las distintas formas de presentarlo. Cuenta con la siguiente información. Costo fijo de producción, 15 millones. Costo fijo de administración y comercialización, 5 millones. Es decir, la totalidad de los costos y gastos fijos son de 20 millones. Y nos da este cuadro, dentro de los cuales una parte ya tenemos los datos y otra parte hay que inventar. Precio de venta, vela de soja, vela decorativa y velas comunes. Costos variables, gastos variables unitarios, unidades de producción por hora y mezcla cantidad esperada de ventas. Bien, ustedes tienen que inventar estos montos que están aquí para las velas decorativas y las velas comunes. Dejo de compartir y comparto otra pantalla. ¿Qué nos pide el enunciado? Dice, te invito a que trabajes con una planilla de Excel. Sí o sí Excel, los trabajos prácticos han entregado Word y PDF. Eso no se puede corregir, no cumple con las consignas. Entonces, nuevamente la insistencia tiene que ser una planilla de Excel. Proponiendo el cálculo del punto de equilibrio tanto en el monto de ventas como en las unidades a vender y en las horas necesarias para cada producto. Además, que verifiques los cálculos al elaborar el estado de resultado para la situación de equilibrio, ¿sí? Nos piden el estado de resultado en la situación de equilibrio. ¿Qué deben calcular ustedes? Punto de equilibrio físico, es decir, en unidades, para el total de la empresa y para cada producto. Punto de equilibrio monetario en ventas para total de la empresa y para cada tipo de producto. Punto de equilibrio en unidades para recurso limitante. Esto lo vimos en la clase teórica del viernes con el profesor Fernando, en la última clase, que lo explicó muy bien, muy claro, muy conciso, que suele ser como problemático a la hora de calcularlo, ¿sí? Muchos no se dan cuenta cómo hacerlo. El profe hizo un apartado especial en cuanto a lo teórico para el punto de equilibrio. Yo voy a hacer lo mismo en el práctico. Y calcular el estado de resultado por el método del costeo variable, verificando la situación de equilibrio. Dejamos de compartir y compartimos el Excel. Bien, bueno, ya ustedes dejé de verlos. Cualquier cosa me preguntan. Esperen que voy a pintar todo de blanco. Después lo buscamos los colores. Bien, como siempre, armamos un esquema que es el que pide el enunciado, que nos da una guía de cómo hacerlo. Precio de venta, lo que no está pintado son los valores que ya teníamos. Lo que está pintado son los valores que teníamos que buscar nosotros, ¿sí? Precio de venta,
Obviamente usted no usa los mismos valores que yo puse velas decorativas 10.000, velas comunes 10.000, costo variable unitario 2.000 y 1.000, gastos variables 500 y 400, cantidad esperada de venta, pero esta información no lo usaríamos en su momento, pero de usarla, ¿sí? Si ustedes creen necesario usarla, la cantidad de venta esperada es cuánto nosotros esperamos vender de cada unidad, cuál es nuestra demanda, ¿sí? 1.000, 1.200 y 3.000. Este dato no está, por lo tanto, ustedes deberían tomarlo, un dato que ustedes crean que tienen que vender o que esperan vender de esas unidades. Unidades producidas por hora, es decir, cuántas velas de soja yo produzco en una hora, cuántas velas decorativas y cuántas velas comunes. Yo puse que las velas de cera de soja se producen 10 unidades por hora, eso es dato. Las velas decorativas se producen 8 unidades por hora y las velas comunes se producen 15 unidades por hora. ¿Cuál es la mezcla esperada de venta? Bueno, esto se estima que del total de las ventas, un 30% sea de velas de cera de soja, un 20% velas decorativas y un 50% velas comunes. ¿Y cuántas horas trabajo para producir esta cantidad esperada? Trabajo 100 horas, dato inventar, 150 horas para producir las 1.200 unidades y 200 horas en el mes para producir las 3.000 unidades. Primero vamos a calcular el punto de equilibrio para en pesos y en cantidades para el total de la empresa, ¿sí? Eso lleva a una serie de pasos que son los siguientes. Primero tengo que buscar cuál es la contribución mezcla, es decir, recuerda que la contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta menos los costos más gastos variables, ¿sí? Ahí tienen que incluir los dos, tanto los costos como los gastos variables. La diferencia entre el costeo variable y el costeo absorbente o el costeo integral o completo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el costeo integral, que es el que venimos viendo, teníamos ventas menos costo de mercadería vendido, costo de venta igual utilidad neta, utilidad bruta. Yo le restaba los gastos, tanto fijos como variables, y obtenía la utilidad neta. Este sistema, este costeo variable, me cambia. ¿Qué me dice? Que los costos fijos corresponden a la estructura de la empresa. Es decir, por más que yo venda o no venda, esos costos los tengo. Entonces no lo considera el momento de tomar decisiones. ¿Qué toma en cuenta? Todo aquello que es variable, ya sean costos como gastos. Y acá hay una burbuja dentro de YouTube, del canal de YouTube de la página de la universidad, de la cátedra nuestra. Tenemos una burbuja que explica paso a paso esto por si lo quieren interiorizar o tienen alguna duda y si no nos escriben. Este procedimiento se hace ya sean 2 productos, 3, 5 o 10, ¿sí? Lo que debemos hacer es calcular la contribución marginal mezcla. Luego debemos calcular el precio promedio de venta para calcular la tasa. Nuestro objetivo hoy en día es calcular esta tasa que nosotros tenemos acá. ¿Cómo llegamos a la tasa? Siguiendo una serie de pasos. Primero tengo que buscar cuál es la contribución marginal de cada producto. Voy pintando con amarillo cuál es el objetivo. Primero, buscamos la contribución marginal. Para buscar la contribución marginal de cada producto, ¿qué hago? Mi precio de venta dividido mis costos más gastos variables. Si ustedes se fijan, aprieto F2 para abrir la fórmula, yo tengo mi precio de venta arriba y le resto mi costo variable unitario y a su vez a esos 10.000 le resto mis gastos variables unitarios. Es decir, tanto costos como gastos variables se restan el precio de venta y obtengo la contribución marginal. Siguiente paso, calculo la contribución marginal para los otros dos productos. Bien, ¿cuál es la cantidad esperada de ventas? Para vela de soja teníamos 1.000,
para las velas decorativas 1200 y para velas comunes 3000. Entonces yo aquí coloco cuál es la cantidad de velas que voy a vender y cuál es la participación. A la participación yo la tengo, para que nos entendamos, a la participación yo la tengo calculada aquí. Una parte la inventaron ustedes, otra parte venía dado por enunciado. Datos para calcular la contribución marginal promedio. Precio de venta, costos variables, calculo la contribución marginal, es lo único que tiene que calcular hasta ahora. Traigo las cantidades vendidas que estimo, cuál es la participación que yo tengo, y con eso calculo la contribución marginal mezcla. ¿Cómo calculo la contribución marginal mezcla? Mi contribución marginal por la participación que yo voy a vender. ¿Sí? En este caso lo hemos simplificado dándole esta participación. Si no la participación, ustedes deberían calcularlo como cuánto es la participación que representa 1000 sobre 5200. Entonces yo tendría que haber hecho estos 1000 dividido estos 5200, fijo fórmula, pongo porcentaje, arrastro y voy hasta abajo. Esta sería la participación real según las ventas esperadas que yo tengo. Para simplificarle a ustedes el trabajo práctico y que no lo tengan que calcular, nosotros le damos la participación del 30 y ustedes inventan las otras dos participaciones. Pero sí tienen que saber que la suma de las participaciones tiene que ser igual a 1, es decir, tiene que estar contemplado el 100% de las ventas. Bien, dijimos que multiplicando la contribución marginal por la participación de venta, obtengo la contribución marginal unitaria. Si yo sumo la contribución marginal unitaria de las velas de sojas, más las velas decorativas, más las velas comunes, obtengo la contribución marginal total. Por lo tanto, lo que ustedes deben calcular en este primer paso serían esas dos columnas. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno, yo le pido un favor, si alguien llega a escribir en el chat, le pido que a alguno que tenga el micrófono conectado me traslade la pregunta porque yo no los veo. Seguimos adelante. Una vez que tenemos calculada la contribución marginal mezcla, ¿qué calculamos? El precio promedio ponderado de venta, ¿sí? O el precio promedio de venta. Vuelvo de nuevo. ¿Cuánto cuesta cada producto? 10, 10 y 11.000 son los datos, uno que teníamos nosotros, los otros datos los habíamos inventado. ¿Cuál es la participación? La participación la tenemos aquí arriba, ¿sí? 30, 20 y 50. Decimos que del total de las 20, un 30% corresponden a las velas de soja, un 20% a las velas decorativas y un 50% a las velas comunes. Precio promedio ponderado. Abro la fórmula, multiplico el precio por la participación, ¿sí? Por lo tanto, esto sería el tercer resultado que debían calcular ustedes. Abro la fórmula, la suma de los tres precios promedios ponderados individuales me da el precio promedio ponderado total, que es igual, en este caso, 10.500. Y ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la tasa. ¿Cómo calculamos la tasa? La contribución marginal mezcla dividido el precio promedio ponderado total. Con esta información que tenemos aquí en este cuadro, que hemos calculado la contribución marginal mezcla y el precio promedio ponderado, y en virtud de esos dos la tasa, calculamos el punto de equilibrio en pesos y en cantidades. ¿A qué es igual el punto de equilibrio? En este caso, cuando tenemos más de un producto, es igual a los costos más los gastos fijos dividido la tasa de contribución marginal.
Según los datos del enunciado, el costo fijo de producción son 15.000, los costos fijos de administración y comercialización son 5.000. Por lo tanto, mi costo fijo y gastos fijos, esperen, profe Marce, no te preocupes, Marce, ya lo estoy dando yo. ¿Cuánto es la tasa que tenía? Este valor, por lo tanto, si yo a mi costo y gasto fijo lo divido por la tasa, obtengo el resultado que buscamos, que en este caso para mi ejercicio son 26.923.076,92. Es decir, punto de equilibrio en pesos. ¿Qué significa ese resultado? Significa que cuando la empresa venda por 26.923.076,92, está en el punto de equilibrio. Es decir, en la empresa en ese momento no ganó nada, pero tampoco perdió. Es decir, está en la intersección de mi ingreso total con mi costo total. ¿Cómo se componen esos 26? Y se componen del total de las ventas. Se vendió un 30% de velas de cera de soja, un 20% se vendió de velas decorativas y un 50% de velas comunes. Estos son supuestos muy fuertes. ¿Por qué? Porque nadie asegura que ese porcentaje se mantenga. Pero haciendo un análisis estadístico, nosotros podemos saber cuáles son los productos que más salen y cuál es la participación. Por lo tanto, no es exacto, pero sí es muy aproximado si llevamos registrada bien todas las ventas y qué productos. Por eso esto es tan importante o muy importante saberlo. Ahora calculamos el punto de equilibrio en cantidades. ¿A qué es igual el punto de equilibrio en cantidades? Nuevamente, a mi costo y mi gasto fijo dividido mi contribución marginal total. Dijimos que eran de 20 millones mis costos fijos. Vamos nuevamente. 15.000 el costo fijo de producción, 5.000 el costo fijo de administración y comercialización, y mi contribución marginal mezcla es de 7.800. Entonces, si yo divido mi costo fijo dividido la contribución marginal mezcla, yo tengo que vender, esto con signo peso no va, es número, para que no se equivoquen. Esto significa que cuando la empresa venda 2.564 productos o 65 productos, porque yo no puedo fraccionar un producto, siempre déjenlo con decimal, pero al momento de hacer un reporte saben que no se puede vender medio termo o medio mate, tengo que vender un termo completo, por lo tanto es siempre para arriba, para que la empresa no caiga en zona de pérdida. ¿Qué significa esto? Que cuando la empresa venda 2.564 unidades, va a vender por un total de 26.923.076 pesos. ¿Sí? ¿Qué cantidades voy a vender de cada uno? De este total, el 30% va a ser vela de soja, el 20% va a ser vela decorativa y un 50% van a ser velas comunes. Ahí vemos cómo la participación de las ventas es lo que me determina a mí cuánto es lo que yo voy a vender y cuánto es lo que a mí me va a ingresar por las ventas de ese producto. ¿Cuántas unidades voy a vender de cada uno? La participación que yo tengo por mis unidades. Vuelvo a compartir. Ahora yo aquí tengo el punto de equilibrio. Aquí hay dos formas de calcular el punto de equilibrio unitario. Uno que está en Holmgren y otro que está en
en el libro de contribución marginal. Nosotros vamos a explicar, los dos son válidos, los dos son simples, pero me parece que este va de la mano con el ejercicio que estamos haciendo. Punto de equilibrio físico es el primero que vamos a explicar. Yo tengo, estos datos son todos traídos de arriba, ¿no? Por eso no voy a volver. Mi precio de venta de la vela de cereal soja, vamos a pintar, para que no nos distraigamos. Mi precio de venta, 10.000 pesos. Costo variable de producción, 4.000. Costos variables unitarios, 1.000. Costo fijo, 20.000. ¿Qué hago? Calculo. Costo fijo dividido la contribución marginal. La que igual a la contribución marginal es igual al precio de ventas menos gastos variables menos costos variables. ¿Sí? Recuerden nuevamente, vuelvo a reiterar, este sistema computa la contribución marginal como precio de venta menos todos aquellos conceptos que sean variables, sean costos o sean gastos. Lo que es fijo, ya sean costos o gastos, forman parte de la estructura y lo vamos a ver cuando hagamos el estado de resultado, para que nos demos cuenta. El mismo proceso repetimos con las velas decorativas y las velas comunes. Tengo un precio, tengo un costo variable, un gasto variable, mi costo fijo y mis velas decorativas. ¿Cuál es el supuesto que yo hago? Que vendo una u otra u otra. ¿Qué significa esto? Que si yo no vendo ninguna vela decorativa y ninguna vela común, yo tengo que vender 4.000 unidades para estar en el equilibrio. Si yo no vendo ninguna vela de soja ni ninguna vela común, yo tengo que vender 2.600 unidades, 2.667 unidades para estar en el punto de equilibrio, y el mismo razonamiento con las velas comunes. Ahora bien, vamos al punto de equilibrio monetario. Los mismos datos: costo fijo, costo variable, precio de venta, contribución marginal y margen de contribución. ¿Sí? Una vez que yo obtengo el margen de contribución, lo que hago es costos fijos dividido el margen de contribución, y acá me dice vendiendo cuántos es lo que yo debo, vendiendo la cantidad del punto de equilibrio, es cuánto me va a ingresar para estar en el punto de equilibrio. Y vean esto, para que lo corroboren. Si yo vendo 4.000 unidades a 10.000 pesos, mi punto de equilibrio monetario, ¿cuál va a ser? Mi ingreso de mis ventas en el punto de equilibrio, que son 4.000, multiplicado por mi precio, que son 10.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que yo, al vender 4.000 unidades a un precio de 10.000, yo voy a obtener un ingreso total de 40.000 unidades, 40 millones de pesos, que significa que en ese momento estoy en la intersección de ingresos totales y costos totales, punto de equilibrio monetario, dinero, solamente para la vela de soja si la vela decorativa y la vela común no estuviesen, ¿sí? O no vendo ninguna. Mismo razonamiento lo hago con vela decorativa y vela común. Por ejemplo, si yo calculo, yo acá tengo 2.667 unidades a 10.000 pesos, me va a dar los 26.660.000 que yo necesito para estar en punto de equilibrio. Hasta aquí hemos calculado punto de equilibrio en pesos, punto de equilibrio en cantidades, punto de equilibrio individual. Y ahora vamos a pasar a trabajar con lo que es el recurso escaso. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que profundicemos? Bueno, entiendo que no. Sigo con la presentación y la explicación.
Vamos a compartir. Aquí. Me pedía punto de equilibrio físico en unidades de producto para el total de la empresa y para cada tipo de productos. Punto de equilibrio monetario, es decir, en monto de ventas para el total de la empresa y para cada tipo de producto. ¿Sí? Hasta acá tenemos el punto 1 y 2 resuelto. Vamos a ir ahora al punto número 4 y después volvemos sobre el estado de resultado, sobre el punto de equilibrio con el recurso limitante. Bien, acá el enunciado nos pide el estado de resultado, pero no cualquier estado de resultado. Nos pide dos condiciones. El estado de resultado por el método de la contribución, por el método del costeo variable, es decir, haciendo ventas menos contribución marginal, eso obtengo la contribución marginal promedio, y si le resto los costos fijos, obtengo la utilidad neta o la utilidad operativa. Pero también me pide, fíjense que acá está en negrita, en el punto de equilibrio, es decir, no me pide un estado de resultado que yo haga 10.000 pesos cada vela, por lo que yo estimé vender son tanto más 10.000 por 1.200 más 11.000 por 3.000, y a eso le resto 5.000 por 1.000, le resto 2.500 por 1.200 y le resto 1.400 por 3.000. No, eso no me pide, sino lo que me pide es en el punto de equilibrio. Y esos datos ya los tenemos calculados, es lo que hemos calculado recién. ¿Cuáles son mis ingresos en el punto de equilibrio? Mis ventas, ¿sí? Es decir, mis ventas en el punto de equilibrio es exactamente igual al punto de equilibrio en pesos que hemos calculado. Ahora bien, ¿cuál es mi costo variable? Esto es un promedio de la cantidad promedio por el precio promedio. Abro la fórmula y se los muestro. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el costo variable por la participación más el costo variable del segundo producto por la participación más el costo variable del tercer producto por la participación del tercer producto, y a esa suma de multiplicaciones la multiplico por mi punto de equilibrio en cantidades. ¿Sí? Voy de nuevo. Lo hacemos, lo hacemos aquí abajo. Yo lo que hago es, lo voy a hacer individual para que no se pierdan con la fórmula. Total, esto es Excel y lo podemos hacer. Ya les explico lo que estoy haciendo. No se desesperen. Algo salió. Diferencia. D25 por G25 más D25 por G25 F17. Toque, sí, estaría bien. Vamos de nuevo. Abrimos la fórmula para corroborarlo. Es D25, mi costo variable, multiplicado por la participación. D27 multiplicado por la participación. Y D26 multiplicado por la participación. Todo eso lo sumo y lo multiplico por cantidades. Ahí probamos de nuevo. Más costo variable multiplicado por la participación
multiplicado por las cantidades. Ahí está, había metido mal un dedo. ¿Ven lo que hice? Multipliqué el costo variable, la suma del costo más gasto variable, vuelvo a insistir en lo mismo porque siempre está ese error, multiplicado por la participación del producto 1, producto 2, producto 3. En este caso serían velas de soja, velas decorativas y velas comunes. A la suma de ese total, es decir, de esa mezcla que tenemos nosotros, yo la multiplico por las cantidades en el punto de equilibrio. Esto me da, haciendo la diferencia entre las ventas menos mis costos variables, me da una contribución marginal promedio de 20 millones de pesos. Si yo a eso le resto los costos fijos, que son de 20 millones, ¿sí? Sumamos 15 millones más 5 millones, mi resultado es cero. Es decir, yo ahí tengo el estado de resultado en mi punto de equilibrio. ¿Cuál puede ser la parte más complicada? Que no es complicada. Calcular los costos variables en el punto de equilibrio. ¿Cómo lo multiplico? Por la cantidad promedio por el precio promedio. ¿Sí? Como lo hicimos recién. La contribución marginal promedio por la participación. Lo calculo y ustedes lo corroboran así. Si el estado resultado le da 0, es correcto. Hasta acá, con esto que ya explicamos, ¿sí? que no reviste mayor dificultad para lo que es el trabajo práctico, hemos respondido el punto 1, este que está aquí, el punto 2, esto que está aquí abajo, y el punto 4, que es esto que está acá. Ahora vamos a entrar al punto de equilibrio por recurso escaso. ¿Qué significa punto de equilibrio en un recurso escaso? Supongamos que nosotros tenemos proyectada determinada cantidad de ventas, pero la mano de obra que tenemos no alcanza a hacer toda la producción. Entonces, ¿qué debo elegir? Debo elegir cuál es el producto que más me hace ganar a mí para que yo venda la totalidad de esa demanda. Supongamos que yo tengo un producto que tiene una contribución marginal de 5, uno de 4 y uno de 1. Y una contribución marginal de 1, contribución de 5 y contribución marginal de 4. A simple vista, ¿cuál convendría vender más? Convendría vender más el que tiene una contribución marginal de 5 y no el que tiene una contribución marginal de 1. Ahora bien, si yo les digo que en una hora yo hago un producto que tiene una contribución marginal de 5 y hago 100 productos que tienen la contribución marginal de 1, ¿a mí cuál me conviene hacer? Me conviene hacer este producto porque yo tengo una contribución marginal total, cantidad de productos que yo puedo fabricar en una hora por la contribución marginal unitaria de 100. En cambio, si yo produzco en una hora un solo producto, con este producto gano 5 pesos. Fabricando este producto gano 100 pesos. Entonces, esa relación es la que nosotros vamos a hacer ahora para ver, según los datos que nosotros tenemos en el enunciado, qué nos conviene vender. Entonces, primero tenemos que buscar cuántos productos hacemos en una hora, para luego, teniendo en cuenta la contribución marginal de cada producto, ver cuál es la contribución marginal total en una hora. Y ahí hacer una escala. Me conviene vender primero el producto 1, luego el producto 3 y luego el producto 4, teniendo en cuenta mi capacidad limitante, que son las horas. Entonces, tengo dos condicionantes. ¿Cuál me conviene vender? ¿Hasta cuánto voy a vender? Voy a vender solamente lo que el mercado me demanda. Entonces, si a mí me demanda, si yo tengo 100 horas y el producto que tiene la contribución marginal de 1, pero que yo vendo 100 unidades por hora, yo utilizo solamente como máximo 10 horas porque vendo 10.000 productos, entonces a mí me quedan de las 10 horas, usé 2, me quedan 8 horas disponibles. ¿Para qué producto? Para el que sigue. Es decir, el que tenga mayor contribución marginal menos el producto que ya agote la demanda, porque lo fabrico todo.
Recuerden que estamos en el supuesto de que todo lo que se fabrica se vende. Ese es uno de los supuestos de la contribución, del costeo variable. No sé si me expliqué o si hay alguna duda, pero básicamente es ver cuál es el producto que tiene contribución marginal por hora, ¿sí? Para eso tengo en cuenta cuánto demoro en hacer un producto. Ahí elaboro un primer ranking y es el producto que empiezo a producir. ¿Hasta cuánto produzco? Hasta mi demanda, hasta que la gente me va a comprar. No tiene sentido de que yo fabrique 500 productos cuando en realidad el mercado me demanda 200. Entonces fabrico 200 y me sobran horas, o me sobra capacidad instalada, o me sobra recursos, me sobran materiales, el recurso limitante que ustedes consideren. Entonces paso al segundo producto con mayor contribución marginal. ¿Hasta tanto? ¿Hasta cuánto produzco? Nuevamente, hasta la demanda del mercado. Supongamos que lo produzco todo y me queda a su vez un remanente de horas para hacer el producto 3. Entonces, muy probablemente del producto 1 y 2 lo fabriquemos todo, ¿sí? Toda la demanda, y del producto 3 fabriquemos solamente una parte. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio que les voy a explicar ahora. Bueno, esto es lo mismo, contribución marginal. Estos datos que están aquí son datos que van a tener que inventar, ¿sí? Y estos datos aquí también los tienen que inventar. Vamos por parte. Yo acá tengo mi recurso limitante que son, en este caso, 350 horas. Ustedes tienen que armar cuál es su recurso limitante. No, 320 horas. Tengan en cuenta que esta cantidad de horas que ustedes ponen como recurso limitante tiene que ser inferior al total de horas demandadas, porque si no, no tendrían un recurso limitante. ¿Me explico? Si yo utilizo 280 horas, ¿qué significa? Que yo puedo fabricar solamente una parte y me queda una parte afuera. Acá tengo las horas necesarias que necesito para la producción total de vela de soja, la producción total de velas decorativas y las velas comunes, ¿sí? Entonces yo ahora saco la contribución marginal por hora, ¿sí? Divido la contribución marginal, divido las horas necesarias y me da cuánto es cada producto y las horas disponibles. En base a esta contribución marginal que yo la he calculado acá y la cantidad de horas disponibles, calculo la participación, ¿sí? Y eso me da la contribución mezcla, calculo la tasa de la misma forma y obtengo punto de equilibrio en pesos, punto de equilibrio en cantidades con el recurso escaso. Ahora bien, vamos a la parte importante, que yo lo calcule. Le abro la fórmula para que la vean. Esto se calcula exactamente igual. Punto de equilibrio en unidades. Costo fijo, 20 millones. Dividido ¿qué? La contribución marginal en mi recurso escaso. Para vela decorativa, vela común hago lo mismo y para el punto de equilibrio es exactamente lo mismo. ¿Sí? Punto de equilibrio monetario. Yo acá tengo calculado el margen de contribución marginal. Punto de equilibrio monetario, que es exactamente lo mismo de los pasos anteriores. Ahora bien,
Denme un minuto que abro, dejo de compartir y voy a compartir otro trabajo para que lo entiendan mejor. Bien, ¿qué es lo que le faltaría a ustedes calcular para terminar con el ejercicio? Ustedes tienen que calcular cuál es la contribución marginal que ustedes por diferencia la tienen, y a eso tienen que calcularle cuánto es la producción que ustedes hacen en una hora. Entonces, ustedes acá saben que hacen 100 unidades de vela de cerezo en una hora, 150 en velas decorativas y 200 en velas comunes. Estos datos son inventados, no pueden ser los mismos para ustedes. Ustedes en base a eso calculan cuánto es la contribución marginal total máxima de cada producto. Una vez que ustedes tienen esa contribución total máxima de producto, ven cuál es su restricción y en base a restricción ven qué productos le conviene realizar. Primero, por ejemplo, voy con un ejemplo de este que lo pueden asimilar con lo que yo les digo. Yo acá tengo una contribución marginal de 5.000, de 7.500 y 9.600. ¿Qué me convendría hacer primero? La de 9.600. Pero en realidad, yo sé que para fabricar una vela común necesito 64 horas, esta 168 y esta 280. Vamos a cambiar. Supongamos que sean 290. Yo para calcular la total de la producción de velas de comunes, yo necesito 290 horas y acá necesito 168. ¿Qué significa? Que mi contribución marginal por hora es mayor en las velas decorativas que tienen una contribución marginal, pero que yo fabrico más, que esta vela común que tiene una contribución marginal unitaria mayor al resto, pero que la cantidad de tiempo que yo necesito me da una contribución marginal total. Entonces, si yo debería hacer un ranking, ¿yo qué hago? Primero fabrico esta, después fabrico las velas comunes y después fabricaría las velas de soja, ¿sí? Eso es importante. ¿Y hasta cuándo fabrico el ranking? Hasta que a mí se me acaban las 320 horas. Entonces, ¿cuáles son las horas disponibles que voy a tener? Qué burro. Yo acá necesito, perdón, el primer ranking, 168 horas. Entonces, ¿cuáles son las horas disponibles que me quedan? Yo tengo estas 320, le resto las 168 y me quedan 152 horas. Entonces, ¿yo cuánto producto voy a fabricar de el producto B, el producto de velas comunes? Por 152 horas solamente porque a mí se me queda. Entonces, de este producto yo no voy a fabricar nada. No tengo ninguna hora acá y acá voy a usar 152 horas. ¿Se entiende cómo es el tema del recurso limitante? Les repito, ahí con el profesor Fernando explicó en el teórico, lo explicó bien. Eso mismo tienen que replicarlo acá en el trabajo práctico número 3.
No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta ahora. El punto 1, 2 y 4 lo pueden hacer tranquilamente sin mayor complejidad. El punto 3, que es el punto del recurso escaso limitante, es de que lleva un poquito más análisis, pero es simplemente ver, les repito, la contribución marginal, ver cuántos productos se elaboran en esa contribución marginal. En base a mi demanda, armo un orden, qué es lo que me conviene, y luego fabrico hasta el máximo de mi demanda. Ahí tengo un chat. Sí, la clase teórica del módulo 4 ya la tengo descargada, la subo hoy día, descargo esta y la subo. Mañana van a tener casi seguro las dos clases para que la vayan trabajando y vayan haciendo todas las consultas que necesiten por Canvas, porque este es un tema que en años anteriores tiene muchísima dificultad. A su vez, en el libro de Holmgren hay un capítulo, son 2 hojas creo, que habla exclusivamente de recursos escasos y está bien explicado. Así que no deberíamos tener mayor problema si van siguiendo el teórico, van siguiendo el práctico con la bibliografía. ¿Se entendió? ¿Quiere que repitamos algo? Alejo, Celina, Juan, Dalma, Antonella, Noelia. Se entendió, profe. Bueno, perfecto. No es un tema Profe, difícil. Sí, dime, perdón, Noé, le hago una por favor. consulta. Sí, La parte del recurso limitante, el recurso escaso, sí, ¿tenemos que hacer el cálculo hasta que sea óptimo? O sea, sí. el cálculo que más ganancias nos dé. Exacto, es simplemente hacer un... ¿Cómo explicar? Que la empresa maximice los ingresos, ¿sí? Claro. Del producto 1, del producto 3, del producto 5 y cuál es la cantidad que es la demanda máxima, Ujú. Sí, ¿sí? Bueno, y sí, sí. les quería decir otra cosa más. Voy a ver si... Denme un minuto. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna novedad respecto al recurso limitante, dije yo que lo hable con el profe Mariano, el director de la carrera, eh, para ver otra alternativa de cálculo. Esta es la alternativa que corresponde, que es la que dio Fernando y la que se dio en el práctico y es la que se va a evaluar. Cualquier cosa les va a llegar un mail, ¿sí? En cuanto a darle una pequeña simplificación. Pero en sí lo que se busca es maximizar los ingresos teniendo en cuenta la contribución marginal por hora que me va a maximizar esos ingresos teniendo como base la demanda de productos que yo voy a vender y por lo tanto que voy a fabricar. Cualquier cosa se me está ocurriendo, les voy a hacer una burbuja. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es una explicación simplificada de un tema en particular que va a ser recurso escaso. Entonces, en esta semana me pongo, hago un video y se los comparto exclusivamente con un ejemplo para que quede bien, bien claro para que lo puedan aplicar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si no, damos por finalizada la clase. Bueno, muchísimas gracias. Le reitero el tema que hemos estado viendo en el tema de los trabajos prácticos 1 y 2. Han utilizado inteligencia artificial. No estamos en contra de eso, lo vuelvo a repetir, pero hay que saber analizar los resultados que larga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para el trabajo práctico en 1 hizo que trabajaran con una producción equivalente. Esa producción equivalente no era un monto correcto para realizar el estado de costos. Por lo tanto, toda aquella persona que realizó el trabajo práctico con inteligencia artificial no le ha ido muy bien.
¿sí? Nosotros explicamos paso a paso cómo se realizan los trabajos prácticos para simplificarlo, para que lo entiendan, para que lo aprendan y damos con tiempo y antelación las clases para que la puedan ver una y otra vez. Así que bueno, les dejo ese dato porque no sé si lo subieron al grupo que tienen ustedes de WhatsApp o qué sucedió. La realidad es que quienes simplificaron el trabajo por inteligencia artificial, muy bien no les ha ido. Muchas gracias, seguimos en contacto por Canvas. Les subo la burbuja de este tema en particular esta semana. Y recuerden que antes del vencimiento del segundo parcial tienen la simulación para simular cómo son las preguntas. Y yo voy a estar dando una clase de consulta teórica, si tienen alguna duda teórica, antes del parcial, antes del vencimiento límite del parcial, que va a ser un día jueves. Yo le voy a estar enviando el mail con el link de acceso. Ahí Alejo está escribiendo. Gracias a vos, Alejo. Abrazo grande y seguimos en contacto por mensajería interna. Gracias.